Julio, dime. Julio Gutarra. Bueno, creo que tu intervención era para la grabación, ¿no? Si tienes alguna otra consulta diferente, Julio, puedes hacerla. Bueno, vamos a continuar. Eh, Mencionamos que la pelvis, como decía, básicamente está formada por dos huesos, el hueso coxal y lo que es el hueso sacro, ¿no? Eh, el hueso coxal va a ser en sí un hueso que va a tener tres partes, ¿no? Lo que llamamos el ilion, que es la parte más superior, el isquion, que es la parte, digamos, más inferior, ¿no? Y el pubis, que es la parte más anterior, ¿no? Del hueso causal. Esta es una vista lateral, ¿no? En el cual obviamente podemos apreciar esta cavidad que es el acetábulo, ¿no? Entonces, el ilion, ¿no? Que es la parte de acá, como le decía, la parte superior, ¿no? Vamos a tener en sí dos partes en sí del ilion, ¿no? Una parte que está en sí la parte superior del ilion, ¿no? Que está más que todo relacionada a la cavidad abdominal, y la parte inferior, que es esta pequeña parte de acá. Eh, Perdón, acá veo que Joseph dice PPT no está en el aula virtual. Eh, ¿Es necesario que lo cargue el aula virtual ahorita? ¿Todos están viendo las diapositivas? Ya, bueno, si las ven, entonces no hay ningún problema. Ya yo después se las voy a pasar, no se preocupen. ¿Ya? Yo después las cargo, o si no, por intermedio de la delegada del grupo de práctica del hospital, se la hago llegar y ya que ella se las pase a todos ustedes. Ya, muy bien. Entonces, decíamos que, bueno, esta pequeña parte de acá, del ilion, ¿no? Es la que va a corresponder también a la parte pélvica, ¿no? La parte superior, más que todo, está relacionada a la parte abdominal, ¿no? ¿Qué es lo que divide? La línea arqueada, ¿no? Que después vamos a ver otro gráfico donde sea mucho mejor, ¿no? Entonces, esta es la línea arqueada, ¿no? Que va a formar en sí un límite, ¿no? Para poder diferenciar de lo que llamamos posteriormente la pelvis verdadera o la pelvis falsa, ¿no? La pelvis verdadera va a ser aquella que obviamente va a albergar aquellos órganos pélvicos, y la pelvis falsa va a ser la parte más superior, la parte más extensa, más amplia, que está más que todo relacionado a los órganos abdominales. Entonces, la parte superior, como es ahí, se expande para formar una ala que proporciona el sostén óseo para la parte inferior del abdomen o la parte de la pelvis falsa, ¿no? O sea, básicamente toda esta parte de acá, ¿no? Como dice, es cóncava, y también vamos a encontrar ahí lo que conocemos como la fosa ilíaca. La parte anterior, ¿no? E inferior del hueso coxal, que vendría a ser esta parte de acá, que es donde nos estamos refiriendo al pubis, ¿no? ¿Ya? Que es la parte, como le decía, la parte más anterior, ¿ya? Estos obviamente en ambos lados, ¿no? Se van a articular con lo que es la sínfisis del pubis, que es un cartílago que crece en esta parte central, ¿no? El isquion, que vendría sería la parte más inferior y posterior a la vez, ¿no? Del hueso coxal, ¿no? Vamos a tener algunas estructuras que son muy importantes también para poder, obviamente, después entender lo que es el canal del parto, ¿no? ¿Ya? Pues lo principal es la tubulación isquiática, ¿no? Que es una de las estructuras que nosotros valoramos al momento de tener que examinar una pelvis, y para poder ver si es que esta pelvis puede ser compatible o no para un parto vaginal, ¿no? En la parte del isquion vamos a tener que también se va a insertar algunos músculos, ¿no? Pero estos músculos más que todo de la cavidad pélvica, ¿no? Acá estamos viendo el mismo hueso coxal, ya es una vista, como dice, medial, ¿no? En la cual esta es la parte, obviamente, de lo que es el pubis, la parte del isquio, ¿no? La parte
del ilion, ¿no? Y vendríamos a ver como que el sacro tendría que estar por acá, ¿no? ¿Ya? Para poder articularse con la otra parte del hueso coxal, ¿no? Esta es la parte externa, básicamente esta parte no la he colocado acá nada más para que tengan conocimiento, pero no es algo que nos interese en sí para lo que son las finalidades del curso. Eh, es una parte donde obviamente pues entra el fémur y entran todos los músculos que se van a insertar de los músculos del miembro inferior, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poquito. El sacro sí ya obviamente es un hueso único, ¿no? Que es la fusión de algunas vértebras, ¿no? Básicamente 5 vértebras sacras, ¿no? En las cuales ya están unidas. Una parte importante para nosotros va a ser la unión de la última vértebra lumbar con la primera vértebra sacra, una zona que llamamos o que denominamos promontorio, ¿no? Que acá no se visualiza bien, pero si vemos una vista lateral, vemos que es una parte que está un poco sobresalida, ¿no? Y es algo que también nos puede limitar el canal del parto, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante esta unión. E inclusive cuando hacemos un tacto vaginal, nosotros tratamos de buscar esta unión para ver si es que puede haber algún tipo de dificultad al momento de tener un parto vaginal, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la parte fundamental para nosotros, ¿no? Y lo otro es también ver las características del sacro, ¿no? Lo ideal sería que este sacro siempre tenga una forma curva, ¿no? Tal como lo vemos en el gráfico, ¿no? De tal forma que podamos, el feto al momento de entrar pueda transitar sin mayor problema, ¿no? Y finalmente tenemos el coxis, que también obviamente es una pequeña estructura que está en la parte final de la columna, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que hay algunas estructuras, de todas maneras, las relaciones que hay entre obviamente las diferentes estructuras óseas, ¿no? Que van a estar dadas por la unión por los ligamentos, en las cuales, obviamente van a permitir una cierta movilidad, ¿no? La pelvis no es una estructura que, digamos, sus articulaciones sean rígidas, ¿no? Como quiera que sea, hay una pequeña movilidad entre ellas, ¿no? Y permite inclusive una pequeña apertura al momento de ocurrir el parto, ¿no? Si fuera sumamente rígida sería bastante complicado poder obtener, facilitar un periodo, un trabajo de parto, ¿no? Entonces, hay de todas maneras algunas estructuras, como vemos acá, unos ligamentos que van a unir lo que es el sacro con la parte del ilion, ¿no? Lo que es la última vértebra lumbar, ¿no? Que le llamamos promontorio con el sacro. Acá adelante la sínfisis pubis, que esto sí es un cartílago, no es un ligamento, ¿no? Entonces, de tal forma que podamos tener de todas maneras algunas estructuras que nos ayuden a sostener los huesos de la pelvis, ¿no? Pero como repito, estos no son sumamente rígidas, ¿no? ¿Ya? E inclusive durante el embarazo tienden a tener un cierto grado de relajación producto de una secreción hormonal, ¿no? Este es un posterior de lo mismo, ¿no? Igual como vemos otros ligamentos también, ligamento sacro interóseo posterior, ¿no? En la cual este es un poco más profundo y este es un poco más superficial, ¿no? El ligamento sacroiliaco posterior, ¿no? Entonces, básicamente, para que tengan simplemente la relación de cómo es que conocimiento, perdón, de cómo es que se relacionan las estructuras del, del sacro, ¿no? Perdón, de la pelvis. Acá estamos viendo una persona que está, digamos, de pie, ¿no? En la cual, como vemos, la pelvis no es una estructura, digamos, sumamente horizontal, ¿no? Tampoco vertical, sino tiene un cierto grado de inclinación, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos límites que vemos acá pintados de rojo, ¿no? Es lo que va a determinar la pelvis superior, ¿no? ¿Ya? O la pelvis falsa, y la pelvis inferior, o la pelvis verdadera, ¿no? Que va a albergar ya los órganos pélvicos, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos que ver es la orientación, ¿no? En este gráfico, que, como repito, no es completamente horizontal, sino que tiene un cierto grado de inclinación. Acá vamos a ver las diferencias, por ejemplo, en lo que es una pelvis femenina de una pelvis masculina, ¿no? Si bien es cierto, tienen los mismos componentes, ¿ya? O sea, tienen los mismos huesos, pero sin embargo, por ejemplo, la estructura es completamente distinta, ¿no? Entonces, una de las características fundamentales es este ángulo, ¿no? Que se forma, ¿no? en la parte anterior, ¿no? Gracias a este ángulo es que uno puede permitir el pasaje del feto, ¿no? Si es que el ángulo es muy cerrado, como ocurre también en algunas personas cuando tienen estrechez pélvica, ¿no? Limita mucho la posibilidad de que puedan tener un parto vaginal, ¿no?
Entonces, veamos acá, por ejemplo, el ingreso o la parte superior de la pelvis verdadera, ¿no? Es bastante cóncavo y sin embargo acá tiene una forma un poco más estrecha, un poco más angosta, ¿no? Que también es otra de las diferencias, ¿no? Que podamos encontrar. Entonces, esto ya es lo que hemos venido mencionando, ¿no? La pelvis verdadera, que es la parte inferior, y la pelvis falsa, que es la parte superior, donde está en relación a todos los músculos abdominales, ¿no? La pelvis, eh, la pelvis verdadera o pelvis menor, ¿no? Acá vamos a tener relaciones con los huesos, entre los huesos, como lo que ya hemos mencionado, ¿no? Y acá vamos a encontrar a todos los órganos pélvicos. Un momentito, este es un video que tenía en la presentación, pero vamos a verla de esta forma. No, creo que no se va a poder. Bueno, vamos a continuar nomás con... Quería compartirles un video que tenía acá, pero no está cargando bien. Bueno, entonces una de las funciones de la pelvis es tener que albergar los órganos obviamente pélvicos, ¿no? Acá quiero que de todas maneras tengan y recuerden, bueno, es bastante obvio lo que vamos a mencionar, pero es que a veces nos olvidamos, ¿no? En el sentido de que la pelvis no solamente tiene órganos del aparato reproductor, ¿no? Sino también tiene órganos, por ejemplo, como la vejiga, ¿no? Que ya corresponde obviamente a lo que es el sistema urinario, o tenemos al recto también, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque uno de los problemas frecuentes que tenemos nosotros, o de las consultas frecuentes, es un dolor pélvico, ¿no? Y las mujeres siempre tienden a pensar que cualquier cosa que le den en la pelvis, sea el útero, sean las trompas, sean los ovarios, ¿no? Y sin embargo, como ya recordamos, pues tenemos otras estructuras que también podrían ocasionar un tipo de, de manifestación, incomodidad, obviamente dependiendo de la patología, ¿no? Claro, sin dejar de mencionar que lo más frecuente es que de todas maneras puede haber un problema ginecológico, eso es lo más frecuente, siempre que hay un dolor pélvico, lo primero que tengo que descartar es un problema ginecológico, pero sin embargo, como les menciono, podría tranquilamente ser alguna otra estructura la que podría también ocasionar la molestia, ¿no? Entonces, la principal función, como decíamos, de la pelvis es albergar estos órganos y obviamente mantener una función adecuada de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, como dice acá, contener, sostener la vejiga, el recto, el conducto anal y el aparato reproductor, ¿no? ¿Por qué hablamos de contener y sostener? Porque obviamente una de las patologías que van a ustedes desarrollar durante el curso es, por ejemplo, las distopias genitales, ¿no? Cuando se pierde muchas veces la relación, no tanto de la parte ósea, sino de la parte ligamentaria, de la parte muscular, ¿no? Cuando se pierde la adecuada relación de las estructuras, ¿no? Vamos a tener que muchas veces se producen los prolapsos, ¿no? Entonces, es por eso que una de las funciones principales, como dice acá, es sostener a todos estos órganos para que finalmente mantengan siempre la relación adecuada, ¿no?
La pelvis vamos a tener una abertura superior, que es básicamente la que está obviamente relacionada con la pelvis falsa, ¿no? Las paredes de la pelvis que obviamente van a ser hacia los costados, básicamente. La abertura inferior, ¿ya? Que no necesariamente tiene que ser la parte más externa, ¿ya? El suelo pélvico, que es una serie de órganos y ligamentos que también ayudan a contener, obviamente los músculos, como mencionamos, perdón, los órganos, como mencionamos hace un momento. La cavidad pélvica, que es obviamente toda la parte, digamos, central, es donde encontramos a los órganos, y el periné, ¿no? Para este caso, el periné sí va a ser obviamente la parte, digamos, de la piel, que siempre observamos cuando la mujer está en una posición ginecológica, ¿no? Y obviamente los planos un poco más profundos que podamos encontrar, ¿no? Entonces, como decíamos, la cavidad superior, estamos de esta línea, que era la línea que ¿se acuerdan? Hacia arriba, ¿no? Hacia la parte más superior, ¿no? Como dice, presenta una entrada, paredes y suelo, se continúa con la parte superior con la cavidad abdominal, ¿no? Que vendría a ser esto, y contiene elementos del aparato reproductor, sistema digestivo y sistema urinario, ¿no? Porque, si bien es cierto, los órganos están acá en la pelvis verdadera, pero se proyectan muchas veces, o sea, la continuidad de ellos, ¿no? Se pueden salir y pueden, obviamente, albergar la parte de lo que es la pelvis falsa. Eh, Igual, como ya hemos mencionado hace un momento, ¿no? ¿Qué estructuras podemos encontrar acá en la parte superior? Vamos a avanzar un poquito. Esta es la abertura inferior, ¿ya? Como les decía, la abertura inferior de la pelvis no es la parte más externa, digamos. Ahí estamos viendo la pelvis, ¿no? Una paciente en una posición de litotomía. Como les repito, no es la parte más externa, sino es la parte que más que todo está relacionado de todas maneras al componente óseo, ¿no? La abertura inferior también, como lo vamos a tener los músculos del periné. Acá hay que hacer una diferenciación. Estos músculos son, de todas maneras, algunos músculos que, si se dan cuenta en el gráfico, ¿no? Ahí se ha retirado la piel, se ha retirado la grasa, por decirlo así, y estamos observando un grupo de músculos que obviamente son los que forman parte del periné, ¿no? ¿Ya? Constituye, como dice, la parte inferior de la cavidad pélvica, ¿no? Forma la abertura inferior de la cavidad pélvica y contiene los genitales externos, ¿no? Y las aberturas al exterior de los aparatos genitourinarios y digestivos, ¿no? ¿Ya? O sea, básicamente estos músculos son los que más van a estar relacionados con la vagina, con el ano, ¿no? ¿Ya? Que obviamente van a permitir su abertura y su cierre, ¿no? Su continencia o no de aquellos órganos, ¿no? No estamos hablando de que lo van a mantener en su sitio, sino estamos hablando de la función, ¿no? De abertura y cierre, por ejemplo, de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el perineo vamos a tener algunos músculos, ¿no? Y también se va a ir en planos tal como está mencionado acá, ¿no? En plano profundo, en plano medio y en plano superficial, ¿no? Donde vamos a encontrar los diferentes músculos como vemos ahí, ¿no? Esto es un gráfico, es un momento. Las paredes de la pelvis, ya obviamente, más que todo hablamos de las partes laterales, ¿no? Ya no de la parte superior e inferior, sino las partes laterales de la pelvis, ¿no? Haz de cuenta que la pelvis es como si fuera un cilindro, ¿no? Estamos hablando prácticamente de toda la parte de los costados, ¿no? Cuando dice acá, formado por el sacro, coxis, la mitad inferior de los huesos pélvicos, eh, y los ligamentos también que obviamente vamos a tener que nos van a ayudar a poder entender qué tipo de estructuras, qué tipo de relaciones puedan tener, ¿no? Uno de los ligamentos muy importantes actualmente es este ligamento que es el sacroespinoso, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque muchas de las estructuras o de las prótesis, digamos, por decirlo así, de fijación que nos ayuda a contener los órganos, van anclados a este ligamento, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es uno de los ligamentos que nosotros en ginecología tenemos que aprender a reconocer para poder, obviamente, utilizarlo al momento de queremos corregir algún tipo de prolapso, ¿no? También tiene parte muscular, la parte anterior que hemos escrito eran algunos ligamentos, tenemos parte muscular, como dice, músculo obturador interno y el músculo piriforme, ¿no? Eh, que va a salir básicamente por los agujeros ciáticos, ¿no? Para actuar sobre la articulación de la cadera, o sea, se va hacia la parte externa.
Acá una descripción más que todo ya cuando vean en el, cuando tengan ya la presentación, ahí van a poder ver algunas características de cada uno de estos músculos mencionados. Ya, acá lo mismo, más que todo ver algunas relaciones con lo que son tanto los ligamentos, los músculos y una parte de la inervación de lo que es la pelvis, donde transcurren los nervios. Ya. Tenemos acá el suelo pélvico también, que está, como dice, formado por el diafragma pelviano. Ojo, acá estamos hablando del suelo pélvico, que es completamente distinto, ¿no?, a la parte del periné. ¿Ya? La parte periné es la parte más externa, el suelo pélvico, digamos, está un poco en un plano más profundo, ¿no? ¿Ya? Eh, vamos a ver acá. El suelo pélvico básicamente tenemos dos órganos, ¿no? Perdón, dos músculos, el músculo elevador del ano y los músculos coxígeos, ¿no? En ambos lados, ¿no? El suelo pélvico es lo que va a separar, como dice, la cavidad pélvica por encima, ¿no?, y el periné por abajo, ¿entienden? O sea, es otro, digamos, nivel, ¿no? No es el periné mismo, ¿no? El periné está más para abajo, más para la parte superficial, ¿no? Y el suelo pélvico ya es el encargado en sí de poder mantener a los órganos en su sitio, por decirlo así, ¿no? Acuérdense, cuando hablamos del periné y los músculos, decíamos de que eran los encargados de mantener la función de continencia, ¿no? En este caso, cuando hablamos de los músculos y los ligamentos del suelo pélvico, vamos a decir que más que todo son estructuras que ayudan a la fijación de los órganos. ¿Ya? Entonces, básicamente dos músculos, ¿no? El músculo elevador del ano, como mencionábamos así, y el músculo coxígeo, ¿no? El músculo elevador del ano va a tener tres haces, ¿no?, tres partes: el músculo coxígeo, el pubo coxígeo y el pubo rectal, ¿no? Son haces que obviamente van fácil de diferenciar, ¿no? Del coxis al ilio, ¿no? Del pubis al coxis, ¿no? Y del pubis al recto, ¿no? Casualmente su denominación obviamente es bastante fácil de orientarse cuál es, o de dónde vienen o hacia dónde van, ¿no? ¿Ya? Y el músculo coxígeo, que sí es una parte, que es esta parte de acá, ¿no?, que es un músculo, digamos, un poco más externo, ¿no?, del pélvico. Acá también igual algunas características que puedan leer acerca de lo que es tanto el músculo elevador del ano como el músculo coxígeo, ambos, como les repito, importantes, ¿no?, como músculos del suelo pélvico, ¿no? ¿Qué componentes tenemos? Vamos a ver, como dice ahí, la cavidad pélvica está ya recubierta por un peritoneo que continúa con la cavidad abdominal, ¿no? Acuérdense que peritoneo, hay un peritoneo parietal, un peritoneo visceral, ¿no? En este caso estamos hablando de peritoneo parietal, donde vamos a encontrar envuelta a todas las vísceras pélvicas, ¿no? Esto es nuevamente la parte del periné, ¿no? Estos haces que estamos viendo acá, ¿no?, son lo que corresponde al suelo pélvico, esta parte de acá, que es la parte más profunda, ¿no? Pero sin embargo el periné, como les decía, está en la parte más externa, más superficial, ¿no? ¿Ya? Cuando uno habla de periné va a ver que tiene una forma romboidal, ¿no? Y se va a dividir básicamente en dos triángulos, ¿no? Un triángulo superior, que es el triángulo urogenital, que es donde vemos nuevamente otra vez los músculos que mencioné al inicio, ¿no?, que nos van a permitir, obviamente, por ejemplo, abrir la uretra para que obviamente la persona pueda miccionar, ¿no? Pueda también permitir la abertura de la vagina, ¿no? Donde obviamente, si regresamos por acá, vamos a llegar a las estructuras, pues, de los órganos genitales internos, ¿no? Entonces tenemos acá algunos músculos que nos ayudan en ese tipo de función, ¿no? Como dice acá, los músculos perineales transversos profundos, ¿no? Los músculos también, con el músculo compresor de la uretra, el esfínter externo de la uretra, que básicamente es la función, como le digo, de abertura de esas cavidades, ¿no? Igual acá lo mismo, para que puedan repasar algunas de las características de cada uno de los músculos que están en esta zona del perine, ¿ya? Vamos a un poquito para ver. Acá tenemos relaciones con otras regiones, ¿no? Como dice, la cavidad pélvica comunica directamente con el periné a través de un espacio que queda entre la sínfisis del pubis y la membrana perineal, ¿no? ¿Ya? Esto permite la comunicación, como dice, de la región glútea, que es la parte más externa, ¿no?, y el periné, ¿no? Y el conducto obturador, que vendría a ser este de acá, forma un paso entre la cavidad pélvica y la región de los aductores del músculo que estarían en esta zona, ¿no?
Entonces, esta también, por ejemplo, es otra estructura, el conducto es otra estructura que nos ayuda a nosotros, también, por ejemplo, a manejar los problemas de incontinencia, ¿no? Ya cuando tengan su clase de incontinencia urinaria, de prolapsos, ahí van a poder, le van a poder explicar las técnicas que se usan para poder, obviamente, anatómicamente trabajar en esas zonas, ¿no? Muy bien, acá un gráfico similar al anterior, vamos a avanzar un poquito. Un video. La verdad es que me intentar nuevamente otra vez para ver si podemos ver el video este de acá. No sé por qué no sé. A ver, voy a compartir mi pantalla a ver qué tal sale. A ver. ¿Pueden ver ahí un video? Sí, doctor. Ya, muy bien. Sí, doctor, se ve. Ya. Miren, entonces, esto es obviamente un video tridimensional, obviamente, de cómo es la estructura, la relación de los músculos y obviamente la relación con los órganos, ¿no? Como vemos, ahí estamos viendo la paciente, obviamente, en posición, como siempre la examinamos, ¿no? Una posición de litotomía que conocemos, ¿no? En la cual ya en la parte anterior ha descrito la parte superior de la uretra, la vagina y la parte inferior del ano, ¿no? Vemos cómo están, por ejemplo, yendo o rodeados de músculos, ¿no? Que vamos a comenzar a mencionarlos ahorita, ¿no? Entonces, acá estamos hablando del perineo, acuérdense, ¿no? Que es la parte más superficial, ¿no? El músculo transverso superficial del perineo, el músculo isquio cavernoso que está hacia los costados, ¿no? Y el músculo bulbo esponjoso que también está igual alrededor de las paredes de la vagina, ¿no? El esfínter del ano, como decíamos, todo esto corresponde a lo que mencionábamos como la parte del perineo, ¿no? El ligamento anococcigio también igual en la parte más posterior, ¿no? ¿Ya? Esta es la inervación, ¿ya? La inervación obviamente de todo el perineo que está dado por los nervios perineales, ¿ya? Acá tenemos la arteria obturatriz, que este es el agujero obturatriz, ¿no? Con el nervio obturador y los vasos obturatrices también vasos venosos, ¿no? Acá ya vemos, digamos, de adentro, entonces en todo caso comenzaríamos a ver desde la parte de lo que es la abertura superior, lo que mencionábamos, ¿no? Hace un momento salía acá en gráfico, la fascia endopélvica, ¿no? Que es una estructura que también nos ayuda a contener los órganos en su sitio, como que mantener suspendidos, ¿no? Cada uno. Es una estructura, no es el peritoneo parietal, ¿ya? Es otra estructura, ¿ya? En la cual va a tener de todas maneras contacto con todos los órganos, como vemos ahí, ¿no? Es como que algo lo recubre en forma general y nos va a permitir mantener a los órganos que mantengan las relaciones entre sí, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya retirando esa fase, ingresamos y comenzamos a ver los órganos que están en la parte interna, ¿no? Entonces, todo esto es el continente, ¿no? Todo el continente de la cavidad pélvica, ¿no? El útero, después vamos a escribir las trompas, los ovarios, la vejiga, ¿no? ¿Ya? Que son órganos que vamos a poder, después vamos a describir cada uno de ellos, ¿no? Básicamente, bueno, la vejiga sí no vamos a hablar ahora. Retiramos la parte superior, ¿no? Y comenzamos a descender, entonces vemos, por ejemplo, que acá tenemos los músculos obturadores internos que van a cubrir obviamente el agujero obturador, vemos el pasaje a través del agujero obturador también, ¿no? Del paquete de básculo nervioso, la uretra, ¿no? La cavidad vaginal, ¿no? El recto, ¿no? En la parte más posterior, ¿no? ¿Está bien? Entonces, acá ya estamos retirando una parte y vemos acá ya los músculos del suelo pélvico, que es como mencionaba hace un momento, ¿no? El músculo coccigio y el músculo elevador del ano con sus ramas, ¿no? ¿Está bien? Entonces,
como le decía, hacer otro músculo perineo, que es la parte más externa, y estos son los músculos del suelo pélvico, ¿no? Entonces, que es un plano más profundo, ¿no? ¿Ya? Cada una de las ramas que están, bueno, que se han ido encendiendo son de acuerdo a las ramas del músculo elevador del ano, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, acá vemos claramente, ¿no? Los límites, que era la línea que se acuerdan que mencionábamos hace un momento, ¿no? Que diferenciaba la pelvis falsa a la pelvis verdadera, ¿no? Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar por acá. Vamos a hacer un poquito más rápido porque nos van a ganar la hora, son 8:37 ya. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver la irrigación de la pelvis, ¿no? Básicamente tenemos, cuando hablamos de irrigación, eh, la primera rama, o digamos, la rama más grande después de la aorta, es la ilíaca común, ¿no? Esta se va a dividir en dos, ¿no? La ilíaca externa y la ilíaca interna. La externa prácticamente no nos va a interesar para lo que es los fines del curso, ¿no? Porque obviamente es lo que se va hacia todo el miembro inferior, ¿no? La ilíaca interna sí, obviamente es la que digamos, nos debería de interesar más, ¿no? Básicamente nos va a ayudar a dar toda la circulación de los diferentes órganos, ¿ya? Igual, la ilíaca interna se divide en dos ramas, el tronco posterior, que tampoco igual no va a representar mayor interés para nosotros, ¿ya? Y el tronco anterior, que es el que sí obviamente va a tener una serie de ramificaciones, ¿no? Que es el que nos va a permitir dar toda la irrigación para los fines que estamos estudiando, ¿no? ¿Ya? Acá, por ejemplo, del tronco anterior va a venir la arteria uterina, ¿no? Que es la principal, digamos, para nosotros, para los músculos, como dice, pasa por arriba de los uréteres a nivel de los ligamentos cardinales, ¿no? Después vamos a ver algunos otros dibujos más. ¿Ya? Suple con las ramas, las trompas, y se anastomosa con las arterias ováricas, ¿no? Suple también las ramas vaginales para la porción interna de la vagina y se anastomosa con las ramas vaginales de la pudenda interna, ¿no? Vamos a ver acá otros gráficos. Más o menos, ¿cómo es esto? Miren, ven, decíamos la ilíaca interna, ¿ya? Viene la arteria uterina, ¿está bien? A nivel, como decíamos, del ligamento cardinal, que esta parte es que el ligamento cardinal estaría en esta zona, después lo vamos a mencionar. Es una relación con el uréter, pasa por encima, ¿no? Se va a ramificar, va a ingresar hacia el útero y después se va a ramificar, y ahí vamos a mencionar qué otras ramas da, ¿no? Y se va a anastomosar porque viaja en forma lateral, ¿no? Al útero, sigue por las trompas y se junta con la arteria ovárica, ¿no? La arteria ovárica es una rama directa de la aorta abdominal, ¿no? Otra de las ramas de esta arteria ilíaca interna, de la arteria vaginal, ¿no? Donde igual vemos que también va a dar irrigación a la parte de lo que es la vagina, ¿no? Entonces, si mencionamos en sí todas estas arterias, todas estas ramas de la ilíaca interna, van a dar la irrigación hacia casi todos los órganos genitales, que es lo que obviamente queremos ver, ¿no? Acá más que todo está detallado de cada una de las ramas. La principal para nosotros, como le decía, va a ser la uterina, que es la que más nos va a interesar para los fines del curso, ¿no? Las arterias, como dice, las circunstancias pélvicas, perdón, durante el embarazo se relajan por acción hormonal. Esto ya les había mencionado hace un momento, ¿no? No son estructuras rígidas, ¿no? Si bien tienen ligamentos, pero hay una cierta movilidad entre ellas, ¿no?
Así que gracias a la acción de algunas hormonas producidas por la placenta, hacen que esto también, esta determinada rigidez, ¿no? sea menor y que finalmente podamos, se pueda dar el parto, ¿no? Muy acá la sínfisis pubis comienza a relajarse a partir del primer trimestre, aumenta en amplitud, ¿no? Pues acuérdense, la sínfisis pubis es un cartílago, ¿no? Que va a unir ambos huesos púbicos en la parte anterior, ¿no? Como dice acá, las articulaciones alcanzan la máxima relajación en la posición de litotomía, ¿no? Que es la posición que obviamente siempre examinamos a los pacientes y que inclusive las ponemos para colocar el parto, ¿no? Teóricamente esta posición es la mejor, como dice acá, porque alcanza la mejor relajación, ¿no? Pero eso es desde el punto de vista de la pelvis, ¿no? Ustedes van a ver y van a escuchar y después les van a hablar probablemente en algún momento de partos verticales, donde ahí favorecen otro tipo de condiciones para que el parto pueda darse con mayor facilidad, ¿no? Pero si hablamos solamente netamente de la pelvis y queremos tener una mayor amplitud, un mayor espacio, ¿no? Esta posición es la ideal, ¿no? ¿Ya? Así con las piernas, como dice cada uno, ¿no? Ni flexionado sobre el tórax, ni nada, que son cosas que a veces uno hace al momento de tener un parto, pero sin embargo la posición desde el punto de vista óseo, la mejor es la litotomía, ¿no? Aquí ya vamos a hablar de los órganos genitales. Estos son los órganos genitales externos, obviamente, ¿no? Ya no vamos a hablar obviamente ya de estructuras internas, sino más que todos los órganos que son más superficiales, ¿no? ¿Ya? Sí, a todo esto le llamamos vulva, ¿sabes? Una de las cosas que a veces tendemos uno de los errores que tenemos a cometer de interpretación es que pensamos que la vulva solamente nos referimos a la zona del ingreso de la vagina. O sea, pensamos que es solamente esta zona de acá, ¿no? Pero cuando en sí la vulva va a abarcar toda esta área, ¿no? ¿Ya? Toda esta área, de los labios mayores, que vendrían a ser los repliegues que están más externos, los labios menores, ¿no? Que van a ser las protuberancias un poco más internas, ¿no? El introito vaginal, ¿no? El himen o restos del himen, dependiendo sea el caso, ¿no? El clítoris con su capuchón del clítoris, ¿no? ¿Ya? Y la horquilla vulvar que vendría a ser la parte inferior, ¿no? Entonces, esta zona de acá, ¿no? Es el periné, ¿está bien? Acá también tenemos que diferenciar otras cosas y también para no confundirnos. Hace rato vamos a hablar del periné con todos sus músculos que están obviamente en la parte interna, ¿sí? Acá vamos a hablar del periné solamente como una parte superficial, una parte externa, que es la parte que corresponde entre lo que es la horquilla vulvar y el ano, ¿no? También lo llaman rafe perineal, ¿no? ¿Ya? Entonces, una de las cosas que también no te tienes que confundir es que cuando hables de periné, ¿no? Muchas veces nos vamos a referir a esta zona, pero ya sabes que anatómicamente el periné va a abarcar otros músculos fundos que ya hemos mencionado, ¿no? Que también eh, están descritos, ¿no? Entonces, como decíamos, la vulva incluye todo, ¿no? ¿Ya? Labios mayores, labios menores, el clítoris, el vestíbulo, todo, ¿no? El introito vaginal y todo ello, ¿no? Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. Acá hay una descripción un poquito más detallada de cada parte, ¿no? De cada parte que, que corresponde a la vulva, ¿no? Cada uno de ellos, cada estructura que podemos encontrar, ¿no? El monte de Venus, que obviamente es una protuberancia donde crece el vello púbico, los labios mayores, que son las partes de los repliegues más externos, ¿no? ¿Ya? Todo esto va a cambiar de acuerdo a la edad, ¿no? De la paciente, ¿no? No es lo mismo, obviamente, puedes visualizar una persona que está en edad reproductiva, visualizar una mujer que ya está en una etapa posmenopáusica, ¿no? No es lo mismo visualizar una vulva de una mujer que ya ha tenido hijos, ¿no? A una mujer que todavía no ha tenido hijos por muchas razones que tengan, ¿no? Entonces cambian inclusive los colores, la pigmentación de los labios, cambia la distribución muchas veces entre los labios menores y mayores, ¿no? Y muy aparte, bueno, obviamente de la presencia no del himen, ¿no? Entonces, una vez que pasamos de la vulva, vamos a ver obviamente lo que es la vagina, ¿no? La vagina es como dice acá, mide aproximadamente entre 6 a 9 centímetros, ¿ya? O sea, desde la distancia del introito vaginal, ¿no? Desde el introito hacia lo que es el cuello, ¿no? Hay algunas partes, digamos, por los costados que
que vendría a ser los fondos de saco, ¿no? Básicamente el fondo de saco posterior, o fondo de saco de Douglas también, que es una pequeña estructura que le puede dar inclusive un par de centímetros más de distancia de la vagina, ¿no? O de longitud, perdón, de la vagina, ¿no? Como dice acá, el medio de fijación de la vagina continúa con el útero, porque el útero en sí es el que tiene mayor cantidad de estructuras para poder fijarse, ¿no? Conexiones con partes vecinas de la vulva y el perine, y relaciones entre la vejiga y el recto también, ¿no? Entonces, la vagina es como un tubo también igual, ¿no? La parte anterior vamos a tener a la vejiga y la parte posterior vamos a tener al recto, ¿no? ¿Ya? Forma un cuerpo, como dice el cuerpo uterino, un ángulo aproximadamente entre 90 a 110 grados, ¿no? Que generalmente está abierto hacia la sínfisis pubiana. O sea, quiere decir que el útero generalmente se viene hacia adelante, ¿no? Esto es una vista lateral igual, ¿no? Esto vendría a ser la vagina, como mencionábamos. Decíamos que en la parte superior está relacionado con lo que es la vejiga, en la parte posterior con el recto, ¿no? Que es esta parte de acá, en el fondo, obviamente con el cuello del útero, ¿no? Estos son el fondo de saco que mencionábamos, el fondo de saco posterior, que es el que le da un poco más de amplitud a la vagina, ¿no? Y que finalmente va a permitir, por ejemplo, que cuando haya una relación sexual, ¿no? La vagina tenga una longitud un poco mayor, ¿no? ¿Ya? Vamos a pasar un poquito. El clítoris, ¿no? Ya que es la parte superior de la vulva, ¿no? Que habíamos visto que es, obviamente el clítoris pertenece a la vulva, tiene una parte básicamente similar a lo que es los órganos genitales en el caso del varón, ¿no? Porque está formado, como dice acá, por un glande, un cuerpo y dos raíces, ¿no? ¿Ya? Es una estructura eréctil, es la principal zona erógena de las mujeres, ¿no? ¿Ya? Y como dice acá, rara vez excede los 2 centímetros, ¿no? Hay personas que tienen un poquito más desarrollado que otras, no siempre es distinguible, no siempre es diferenciable, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces está cubierto por los labios, ¿no? Por los labios menores, ¿no? El clítoris también, por ser un órgano que tiene bastante sensibilidad, ¿no? Va a tener una alta irrigación, ¿ya? Como dice acá, sus arterias son 4 cavernosas y las dorsales del clítoris, y va a tener también una gran inervación, ¿no? Ya producto obviamente de la sensibilidad que tiene que tener, ¿no? Estos nervios proceden, como dice acá, del nervio pudendo interno, ¿no? Que también se conocen como nervios dorsales del clítoris, ¿no? Entonces, la parte, como dice acá, baja de la vagina está constreñida, está cerrada, básicamente, ¿no? ¿Ya? Es por eso que se dice muchas veces que la vagina es una cavidad virtual, ¿no? ¿Ya? La parte alta es la parte más espaciosa, ¿no? Es más espaciosa, casualmente es más espaciosa y más separada porque está relacionado ahí con el cuello del útero, ¿no? Como dice acá, toda la vagina se caracteriza por ser distensible, ¿no? Y obviamente esta distensibilidad alcanza el mayor momento, el momento del parto, ¿no? Si ustedes vieran cómo, obviamente, al momento de un parto, cómo es que se llega a distender por completo, obviamente, imagínense, tiene que salir la cabeza de un bebé, ¿no? Y todo el cuerpo, entonces, obviamente, tiene que tener una gran capacidad de distensión, ¿no? Eh, Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, esto ya son los tipos de himen, eso ya lo ven de acuerdo. Lo mismo que estamos viendo, ¿no? La vagina, la relación de la vagina con los demás órganos. Acá vamos a comenzar a hablar ya del útero, ¿no? El útero, como ves, básicamente está al centro, es un órgano único, ¿no? Ya, el tamaño va a variar también dependiendo del tipo de persona que estemos viendo. Un tamaño aproximado entre 5 a 7 centímetros de todo el cuerpo uterino. Vamos a tener 3 partes, básicamente, del útero. Tres partes básicamente del útero, lo que es el cuello, que es la parte más inferior, lo que es el istmo, perdón, que es la parte que está continua al cuello, lo que es el cuerpo, ¿no? Y algunos mencionan también el fondo, ¿no? Pero si tuviéramos que hablar básicamente de 3 zonas, hablamos del cuerpo, el istmo y el cuello, ¿no? ¿Está bien? El útero tiene paredes, ¿no? La pared más interna es el endometrio, que es la parte más funcional, es la que obviamente se modifica todos los días con el ciclo menstrual, ¿no? La parte del miometrio, que es la parte muscular, la parte de mayor consistencia, la parte que tiene que desarrollarse más, obviamente, al momento de que haya un embarazo, y la parte más superficial, que es el perimetrio, o la serosa en sí del útero, ¿no?
¿Está bien? Entonces, como decíamos, aproximadamente 5 a 7 centímetros el tamaño del útero, de tal forma que pueda una forma triangular, ¿no? Pueda tener, y tiene una cavidad interna, que es la cavidad también endometrial, ¿no? Este útero, ¿no? Tiene algunas estructuras de sostén, ¿no? Que le ayudan a que obviamente no esté pues moviéndose hacia adelante, hacia atrás o que esté cayendo, ¿no? El principal ligamento de sostén del útero va a ser el ligamento cardinal, que es el ligamento que se encuentra acá más o menos a la altura del cuello del útero, ¿está bien? En lados paralelos, en las paredes laterales, ¿no? El ligamento cardinal, ese es el principal, ¿no? Es el que uno debería en todo caso de reparar o intentar reparar si es que hubiera un problema de prolapso, ¿no? Tenemos otras estructuras más de sostén del útero, como el ligamento redondo, ¿ya? Que es este ligamento que viene de acá, desde la parte casi superior del útero, ¿no? Y se va hacia la pared pélvica, ¿ya? Eh, Tenemos el ligamento ancho, que vendría a ser todo este componente de acá. El ligamento ancho va a cambiar su nombre dependiendo qué tan cercano esté a las estructuras. Por ejemplo, podemos tener un ligamento ancho mesovárico, ¿no? O un mesosalpins, ¿no? Dependiendo de, como digo, a qué estructura esté más cercana, ¿no? Este ligamento ancho va a tener dos ramas, una rama, perdón, dos capas, una capa anterior y una capa posterior, ¿no? ¿Ya? Este es un ligamento, el ligamento uterovárico, no le sirve tanto al útero como sostén, ¿no? Básicamente ayuda a fijar al ovario. Tenemos en la parte posterior el ligamento uterosacro, ¿no? Que va obviamente del útero hacia el sacro, ¿no? Después lo vamos a ver en un video. Entonces, acuérdense, los ligamentos, las estructuras de sostén del útero, básicamente el más importante de todos ellos es el ligamento cardinal para que este órgano no se pueda prolapsar, ¿no? Vamos a retroceder un poquito. Esta es una vista posterior, ¿no? ¿Ya? Donde obviamente vemos el útero, vemos las trompas, los ovarios, ¿no? Vemos el recto, y este es el ligamento uterosacro que les mencionaba, ¿no? Este ligamento que va del útero hacia el sacro, ¿no? ¿Ya? Este es el ligamento redondo, ¿no? Que les mencionaba, que va de la parte superior hacia la pared de la pelvis, ¿no? Se mete por el agujero, inclusive si uno tracciona este ligamento, puede llega hasta los labios mayores, ¿no? Y puede encontrar una cierta movilidad en los labios mayores. Vamos a avanzar un poquito más. Acá. La irrigación del útero, vamos a ver, mencionábamos hace un momento que teníamos la principal, que era la arteria uterina, ¿no? Ya que ingresaba a nivel del cuello del útero y discurría por las paredes laterales, ¿no? Y viaja obviamente hasta tomarse con la arteria ovárica, ¿no? ¿Ya? Entonces acá es una anastomosis con la arteria ovárica, ¿no? La arteria ovárica sí es una rama directa de la aorta abdominal, ¿no? ¿Ya? Porque obviamente en esta estructura es donde ocurre toda la anastomosis, ¿no? Vemos también que obviamente hay ramas que van a comenzar a ingresar, ¿no? No es que solamente viaje por la parte posterior, sino perdón, por la parte lateral, sino también obviamente se ramifica y ingresa hacia el útero, ¿no? Esta arteria uterina no solamente va a dar sangre hacia el útero, sino también obviamente va a dar sangre también a la parte inferior de la vagina, no, perdón, a la parte superior de la vagina, ¿no? Al tercio superior. Esta es otra de las relaciones, como decíamos, la arteria, lo ya mencionábamos hace un momento, ¿no? Desde dónde proviene la irrigación del útero. Vamos a avanzar un poquito. Estas son ya las ramificaciones, ¿no? Esta es la arteria uterina, como decíamos, viaja por la pared lateral, pero una vez que comienza a ingresar, ¿no? Ya se va a meter al miometrio, inclusive hasta el endometrio, ¿no? Acá tenemos que vamos a encontrar la arteria arcuata, la primera rama, las primeras ramas, después las arterias radiales y finalmente las arterias espirales, ¿no? Que son las que van a aparecer o desaparecer de acuerdo al momento del ciclo menstrual que podamos encontrar, ¿no? Entonces, estas son las divisiones, como le digo, las ramificaciones, perdón, de la arteria uterina una vez que ingresan hacia las paredes del útero, ¿no? Acá, bueno, no siempre se llega a anatomosar de la forma como mencionábamos hace un momento, ¿no? Básicamente lo más común es esto, ¿no? Pero hay algunas otras variaciones tal como estamos mencionando acá, más que todo como la variación de la vascularización. Esta gráfica nos va a permitir dar algunos conceptos, como por ejemplo cuál es
la posición del útero con respecto hacia la pelvis, ¿no? Hay dos términos que ustedes tienen que aprender, lo que es el término de versión y flexión, ¿no? Entonces, el término de versión va a ser básicamente, va a estar dado por la relación que tiene el cuerpo del útero, o sea, este es un eje, por decirlo así, un eje de acá, con la vagina, el eje de la vagina. ¿Está bien? Eso es versión, la relación que hay entre el útero y el eje de la vagina. Y flexión va a ser la relación que va a haber entre el eje del cuerpo del útero, que vendría a ser un eje en este sentido, con el eje del cuello del útero. ¿Está bien? Entonces, de tal forma que podemos tener, ¿no?, anteversión o retroversión, ¿no? Anteversión si está hacia la parte anterior o retroversión, ¿no? Lo mismo con la parte de flexión, ¿no? Vamos a decir que es flexo si está hacia la parte, como digamos, hacia la parte de adelante, o retro, retroflexo cuando está hacia la parte posterior, ¿no? Entonces, acuérdense, versión y flexión son las que se van a usar al momento de nosotros describir el útero, ¿no? El cuello es una estructura completamente distinta. El cuello ya, o la función principal, por ejemplo, del cuello es que acá se va a agregar el moco cervical y este moco cervical va a servir para la capacitación espermática. O sea, cuando la mujer tenga relaciones y el espermatozoide trate de ingresar por acá, este cuello tiene que tener la capacidad de producir un moco adecuado, ¿no?, de tal forma que pueda favorecer a la que el espermatozoide se capacite, es como que digamos que agarre energías y pueda continuar su viaje hacia el interior, ¿no? Entonces, el cuello tiene una estructura completamente distinta, ¿no? Obviamente ya el cuello no se descama como la parte del endometrio al momento del ciclo menstrual, al momento de la menstruación, pero sin embargo, perdón, perdón, no sé. Vamos a continuar un poquito. Tiene unas glándulas, el cuello, en la parte... ¿Aló, me está escuchando? ¿Aló? Sí, Sí, doctor, doctor, sí se se lo escucha. escucha. Bien. Lo que pasa es que estoy viendo por ahí mi máquina un ratito, por favor. Le mencionaba que el cuello tiene unas glándulas que son las encargadas de producir el moco cervical, ¿no? Y que eso obviamente son las que eh, no van a modificarse continuamente, ¿no? El cuello también tiene obviamente diferente estructura. La parte externa, ¿no?, es completamente distinta a la parte interna, ¿no? Inclusive tenemos una zona de acá, una zona de transformación, que es la zona que obviamente se pueda alojar el cáncer, ¿no? El virus papilomavirus tiene una predilección muy alta por esa zona, en la zona de transformación, que finalmente es ahí donde a veces se desarrollan las lesiones premalignas o futuramente el cáncer, ¿no? Me disculpa un ratito que tengo un problema con la computadora, no sé qué pasa, que no puedo avanzar en la diapositiva. Me sale acá que no responde. ¿Aló, me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Lo que pasa es que no sé qué pasa, que bueno, que mi computadora está fallando. Me sale a la página no responde, me sale acá en el Blackboard. Y no me deja avanzar en las diapositivas. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Están viendo la última diapositiva o están viendo otra cosa? La última diapositiva, doctor, la de mucosa cervical. Ya, lo que pasa es que acá no me deja La avanzar, número ¿no? 78.
Espera un momento, parece que ya. Ya, ahora sí. Ya. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Te voy a mostrar un video nada más para terminar. Ya, me va a faltar la parte de mama, que es bastante sencilla, pero bueno. Esto es simplemente la relación del uréter, como decíamos, ¿no? La arteria uterina va a pasar por encima del uréter, ¿no? Que es lo que está acá. Ahora quiero mostrarles acá. ¿Están viendo un video? Sí, doctor. Esta es una vista laparoscópica de lo que es acá vamos a ver algunas estructuras, ¿no? Obviamente este es el ovario, ¿no? ¿Ya? Este es el ligamento uterino, que es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Acá en la parte central es el ligamento uterosacro, como acá en la parte inferior, ¿no? Estas de acá son las trompas uterinas, ¿ya? Acá lo que está tratando de buscar es la irrigación, como es que viene desde la aorta, ¿no? Cómo viene, se dan cuenta, bueno, de todo ese epiplom, ¿no? Se dan cuenta por acá hay un medio pulsátil, ¿no? Está bajando por ahí la rama ya del ilíaco común. Esto que vieron que se movía, ese es el uréter. El uréter es algo que es una estructura que recta cuando el momento de que uno lo estimula, ¿ya? Acá tenemos, como decíamos, todo esto es peritoneo, ¿no? Obviamente. Todo esto es la trompa tiene algunas partes, la parte más externa que es la fimbria, ¿no? La parte más interna que es, perdón, la parte central que es la ampolla y la parte más cercana al útero es, disculpen, esto que está tocando es el ligamento redondo, ¿no? ¿Ya? El ligamento redondo se va a dirigir, como vemos, ¿no? Hacia la cavidad, hacia la pared de la pelvis, ¿no? Y a través de ese agujero se prolonga hasta los labios inclusive, ¿no? Esa es la vejiga estaría por acá, el repliegue vesicouterino, ¿ya? Todo esto de acá vendría a ser la zona del repliegue vesicouterino. Entonces, si yo separo el peritoneo de ahí, te podría separar tranquilamente la vejiga, ¿no? Todo esto de acá es el ligamento ancho, ¿no? Como les mencionaba, tiene dos lados, una parte anterior y una parte posterior, ¿no? Igual nuevamente otra vez el ovario, ¿no? Vemos acá la fimbria, ¿no? Que es la parte más distal de la trompa, que una pequeña porción está unida hacia el ovario, ¿ya? Una pequeña porción está unida hacia el ovario. Este es el fondo de saco, donde a veces encontramos líquido, como lo vemos acá. Este es el ligamento útero-sacro, que ya lo mencionamos hace un momento en el gráfico, ¿no? Si bien obviamente es del útero hacia las paredes del sacro, por acá tendría que estar el recto, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Doctor, disculpe, ¿y desde esa vista cardinal de McEnroe No, o no? no, 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 acá no. El ligamento cardinal tendría que estar acá a la altura del útero sacro que hemos visto, ¿no? Pero para los costados, ¿no? O sea, tendríamos que disecar para poder, a esta altura tendría que estar, ¿no? O sea, de visualizarlo no lo podemos visualizar, así como vemos esta estructura, ¿no? El ligamento tendría que estar, como le digo, en la parte casi a nivel, lo más inferior del útero que podamos observar, ¿no? Hacia los costados, ¿no?
Vamos a avanzar, espera un momentito, vamos a salir de acá. Ya, ahora vamos a ver. Vamos a ir nuevamente a la diapositiva. Ya me estoy pasando 5 minutos, me voy a disculpar con el otro profesor, estaré esperando, solito en su sala. Ya, a ver. Ya, entonces como les decía, la trompa básicamente tiene tres porciones, ¿no? La parte más externa, que está más que todo, lo principal es la fimbria, que tiene una pequeña parte de la fimbria tiene contacto con el ovario, ¿ya? O sea, no es que cada uno de ellos estén por su lado, ¿ya? Que a veces se tiende a pensar eso, sino que hay una pequeña parte de la fimbria que de todas maneras va a tener siempre contacto con el ovario, de tal forma que va a facilitar obviamente el momento de que la mujer ovule, ¿no? Esta fimbria, este óvulo sea captado, ¿no? Le falta poco, un momentito. Te hemos visto un momentito. Muy bien. Esto, como decíamos, con respecto a la trompa uterina, ¿no? La parte más cercana hacia el útero es el istmo, la parte más larga es la ampolla, ¿no? Y la parte más externa es el infundíbulo, donde encontramos a la fimbria, ¿no? Entonces, obviamente, la fecundación ocurre en la ampolla, eso ya sabemos, ¿no? Es la parte, digamos, de mayor también, donde se encuentra la mayor luz, o sea, el mayor espacio. La parte del istmo es la parte más estrecha, ¿no? Y inclusive hay una parte que se mete dentro del útero, ¿ya? Que es la porción uterina, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos que saber es que en la ampolla es donde obviamente ocurre la fecundación, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar un poquito más. El ovario, que ya saben que es un órgano básicamente endocrino, ¿no? Produce diferentes tipos de hormonas y también obviamente favorece lo que es la ovulación, ¿no? Ese es el video que estábamos viendo hace un momento. Y esto, bueno, esto ya para la mama, básicamente, la mama, como dice, va a variar de peso entre 30 a 500 gramos, ¿no? Se ubica obviamente por delante del músculo pectoral mayor, va a tener diferente constitución, ¿no? Vamos a tener diferentes tipos de, digamos, de tejidos, tejido graso, tejido conectivo, ¿no? ¿Ya? Y básicamente tiene una constitución, vamos a ver acá un ratito, ¿no? Básicamente se forma así, ¿no? De 15 a 20 lóbulos va a formar un sistema tubular, estos finalmente se van a unir al conducto galactóforo y vamos a tener vamos a obtener el pezón, ¿no? Hay una estructura de sostén que es el ligamento de Cooper, ¿no? Que son estructuras, digamos como cartilaginosas que ayudan a que la mama tenga un poco más de consistencia, ¿no? Entonces, comenzamos en la parte más interna, que digamos que son los alvéolos, ¿no? Estos obviamente se van a comenzar a unir, ¿no? De lo que es cada vez obviamente de lo que estaban más dispersos, comienzan a unir. Eso en los alvéolos donde se produce obviamente las secreciones, en este caso la leche, ¿no? Vamos a tener un sistema ductal, ¿no? Que es donde obviamente, por donde va a transcurrir la leche. Finalmente, todos estos conductos se van a unir en lo que es el seno lactífero y finalmente terminamos en el pezón, ¿no? Muy bien, creo que bueno, eso ya lo pueden repasar. ¿Tienen alguna pregunta? La verdad que ya tomamos 10 minutos de más. Yo en Me clase se parece la voy a... que, Dígame. doctor, me parece que no hay preguntas y más bien disculpe, el doctor Lazo ya está empezando su clase también a Sí, no la... se preocupe. Sí, no se preocupe. Disculpa más bien que por haberme excedido. Vaya más con la clase con el doctor. Gracias. Ya, muchas gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.